Bien, muy buenos días. Esta es la segunda parte de la rama judicial. Vamos a trabajar entonces lo que nos queda pendiente de esta rama para que de esta forma entonces demos por terminado lo que tiene que ver con la última de las ramas del poder público, en este caso la rama judicial en Colombia. Ya habíamos adelantado bastante, habíamos dicho entonces un poco qué era la rama judicial o cuáles eran las funciones de la rama judicial partiendo de ese artículo constitucional que nos determina entonces que el Estado está constituido por esos órganos, en este caso la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que hoy se llama el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, y todos ellos entonces tienen un papel primordial que no es otro el de administrar justicia. También hemos hablado un poco sobre la definición y organigrama que tiene la rama judicial, que lo encontramos en el artículo 228 al 230 del texto constitucional colombiano del año 91. Y allí podemos decir algo, digamos, nuevamente rápido, y es que la rama judicial es la encargada de administrar la justicia del Estado colombiano. En pocas palabras, lo que le corresponde a la rama judicial no es otra cosa que administrar justicia. Ese es el papel preponderante de la rama judicial en Colombia, administrar justicia. Esta rama está compuesta entonces por distintos órganos que están todos articulados al poder público y que buscan en la administración de justicia dirimir esos conflictos que se presentan conforme al derecho colombiano. Por su parte, el artículo 228 de la Constitución nos habla de que la administración de justicia es una función de carácter público. De otra manera, podemos decir que la administración de justicia le corresponde solamente al Estado. Vemos que tiene la connotación de ser una función de carácter público, que las decisiones que toma la rama judicial son absolutamente independientes y públicas. ¿Qué quiere decir este tema de la independencia? Ya lo habíamos planteado. La independencia es que en esa tridivisión de poderes que tenemos, cada una de las ramas del poder público tiene entonces la particularidad de ser independiente la una de la otra. No quiere decir que puedan trabajar articulada y armónicamente con el fin de cumplir con esos objetivos, esos fines del Estado establecidos en el artículo segundo superior. Sin embargo, sus decisiones son independientes. Vuelvo y lo repito, quiere decir que el Ejecutivo no le da órdenes al Legislativo ni al Judicial, ni le dice a los jueces de la República cómo deben administrar justicia o en qué sentido deben emitir una sentencia desde sus competencias. Bien. Lo otro que puedo decirles es que esta rama judicial está supeditada solamente a la ley. Digamos que solamente los jueces deben entonces estar o dar cuenta en sus decisiones de la ley, ¿cierto? Muy bien. También hemos dicho que la rama judicial tiene un funcionamiento de carácter desconcentrado y de carácter autónomo. Vemos que tiene cierta autonomía y es descentralizada a través de los diferentes despachos judiciales que se encuentran en todo el territorio nacional colombiano. Bien. El artículo 229 de la Constitución nos dice que toda persona, ¿cierto?, tiene garantizado el acceso a la administración de justicia y que las disposiciones normativas dirán entonces en qué caso puede hacerlo sin la compañía o sin la representación o sin el poder de un abogado. En este artículo 229 es muy importante porque es el que configura el derecho que tenemos los ciudadanos de poder acceder a la administración de justicia, que no es otra cosa que poder demandar de los jueces en Colombia una pronta y diligente respuesta al conflicto que yo tengo de carácter jurídico y que espero que un juez de la República,
con esa facultad que tiene de administrar justicia, lo haga a favor de uno o de otro sujeto procesal, dependiendo, obviamente, la dinámica propia del proceso que se lleve. Por su parte, el 230 nos dice que los jueces en su providencia solo están sometidos al imperio de la ley, que es lo que les planteaba hace rato. No obstante, este sometimiento rígido, fuerte a la ley, está acompañado de unos criterios que le ayudan al judicial a tomar las decisiones que le corresponden. Estos son cuáles? Criterios auxiliares como la equidad, la jurisprudencia, que en algunos casos va a ser jurisprudencia como precedente obligatorio para la toma de decisiones, y la doctrina, que son aquellas expresiones de carácter académico que realizan las personas que se encuentran dedicadas al estudio de la teoría del derecho, de la filosofía del derecho, de la evolución de las normas en un contexto determinado. Eso, digamos, en esencia, para repetir un poco lo que tiene que ver con la rama judicial. Habíamos visto entonces también cómo está de manera general, grosso modo, la jurisdicción, la rama del poder público, en este caso la rama judicial. Dijimos que habían unas cortes, unos tribunales superiores, habían unas categorías de órganos que están en la parte, digamos, elevada de la estructura de la rama judicial. Dicho de otra manera, unas instituciones que están por arriba, que son tribunales de cierre de las jurisdicciones, que son la cúspide de la pirámide en la jurisdicción que corresponde. Dijimos que habían varias jurisdicciones que conformaban toda la rama judicial: la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción constitucional, lo que llamamos el Consejo Superior de la Judicatura, algunas jurisdicciones especiales y la jurisdicción especial para la paz y la Fiscalía General de la Nación. Esos, digamos que son son 7, 8 casi jurisdicciones que tenemos aquí arriba, y de las que vamos a empezar a desligar otro tipo de organizaciones. Pero vamos a repetir: tenemos entonces esa estructura de lo que es la rama judicial. Tenemos una jurisdicción ordinaria, una jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción constitucional, una jurisdicción que se le llama Consejo Superior de la Judicatura, jurisdicción disciplinaria, también la llaman otros. Tenemos las jurisdicciones especiales, tenemos la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz. Bien. Ya habíamos empezado a revisar más o menos, una por una. Habíamos empezado, digamos, con la Corte Suprema de Justicia. De eso habíamos planteado que era el tribunal, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, que se compone por número impar de magistrados. Se les nombra, se les designa magistrados, pero son jueces en calidad de magistrados y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Estas son 23 personas divididas en salas. Digamos que en la parte orgánica de esta jurisdicción ordinaria y como tribunal de cierre, la Corte Suprema de Justicia, esta tiene entonces una presidencia y una vicepresidencia. Están sus funciones enmarcadas dentro de la Constitución Política de Colombia, del 234 en adelante. ¿Qué más podemos decir de esta Corte Suprema? Que tiene entonces una presidencia y una vicepresidencia, que tiene una sala de gobierno que está integrada por el presidente, el vicepresidente y por los presidentes de las demás salas que conforman la Corte Suprema de Justicia en su totalidad. Esa sala de gobierno, pues digamos que es la que toma algunas decisiones relacionadas con la
con la parte administrativa de la Corte y con algunas otras funciones que le competen a esta sala de gobierno. Les había dicho ya que teníamos un presidente de la Corte Suprema de Justicia, un presidente, digamos, general, un vicepresidente, y en las diferentes salas de la Corte hay un presidente también que, valga la redundancia, preside esa sala. Tenemos entonces sala de gobierno, sala de casación civil y agraria, segunda sala, tenemos la sala de casación laboral y tenemos la sala de casación penal. Esas son, digamos, las cuatro salas, que conforman esa Corte Suprema de Justicia. Dentro de la línea de la presidencia y la vicepresidencia, pues obviamente que también hay otros organismos que hacen parte allí de esta Corte Suprema. Hablamos de la presidencia, hablamos de la vicepresidencia, y ellos a su vez tienen entonces un secretario general, y tienen una relatoría de tutelas, tienen una oficina de sistemas, tienen una oficina de prensa y también tienen una coordinación, digamos, administrativa. Esa coordinación administrativa, pues es la que lleva o ayuda, digamos, en los temas de carácter administrativo de la entidad. Bien, digamos que en esa parte también administrativa, pues está una oficina de prensa, pues, cuando sacan los comunicados y demás. La sala civil, la sala de casación civil y agraria tiene 7 magistrados, tiene una secretaría y tiene una relatoría. Digamos que en esencia cada una de las salas que conforman esta Corte Suprema tienen su presidente, tienen su secretaría y tienen su relatoría. Esa relatoría es la que se encarga de organizar toda la jurisprudencia que va saliendo de la Corte, de esa sala, pues particularmente, para irla organizando y tener allí, digamos, la posibilidad de ser consultada y que sirva como antecedente, digamos, de las decisiones. Tenemos la sala de casación laboral, igual tiene su secretaría y su relatoría, y allí llegan, ¿qué? Todas las decisiones de carácter laboral. Sobre todo las que tienen que ver con la jurisdicción ordinaria laboral, porque la jurisdicción laboral contenciosa, pues la manejará el Consejo de Estado. Aquí entonces tenemos esta sala de casación laboral, todos los asuntos laborales, ¿cierto? Que se surtan en los juzgados laborales y en las salas de los tribunales, las salas laborales van a ir a esta sala de casación laboral. Y por su parte, la sala de casación penal, que tiene su secretaría también y tiene su relatoría como sala. Esas son las salas que hacen parte de la Corte Suprema y todas estas salas hacen la sala plena de la Corte Suprema. Perdón, hay otros, digamos, otros órganos, otras oficinas que hacen parte de esta Corte, el almacén, el archivo, la parte, digamos, de correspondencia, etcétera, etcétera. Digamos que ya es un tema, digamos, que hace parte de la función administrativa, del manejo que tiene la Corte Suprema de Justicia. Bien. En esencia, digamos que eso es un poco cómo se conforma esta Corte Suprema de Justicia. Bien. Dentro de algunas funciones, en unas 2 o 3 más importantes, está pues que es la Corte es la que hace o funciona como tribunal de casación, ¿cierto? Como tribunal de casación, como el que casa sentencias de las demás órganos que están por debajo de esta Corte, digamos, de los tribunales y los juzgados. Ya les ha dicho que es la que juzga al presidente de la República, ¿cierto? Después de que pasa por las comisiones de acusación, a los altos funcionarios también, los magistrados de la Corte, el fiscal, investiga y juzga a los miembros del Consejo, al fiscal general de la Nación previa acusación. Ya a ustedes les había dicho que deben revisar y consultar un poco ese tema para que lo tengan ahí claro. Hablamos también un poco de cómo o quiénes podían ser magistrados de la Corte, dijimos que requería ser abogado de cualquier corte, de nacimiento, desde luego, colombiano de nacimiento, no puede haber sido condenado a pena privativa de la libertad,
debe haber desempeñado durante 15 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido la docencia en las áreas, digamos, que corresponden para la magistratura, y que no se requería haber sido parte o haber estado dentro de la rama judicial para poder participar como magistrado. Tenemos el otro tribunal o la otra jurisdicción, que es la jurisdicción contenciosa administrativa. En esta jurisdicción contenciosa administrativa tenemos entonces el Consejo de Estado. Consejo de Estado, ya lo hemos revisado un poco también. Este Consejo de Estado, digamos que está está definido y sus funciones están descritas dentro de el artículo 236 al 238 de la Constitución. También, pues, tanto como la Corte Suprema como como el Consejo de Estado, sus funciones y demás están en la Ley 270 del 96. Para el Consejo de Estado, especialmente los artículos 34 al 39. Y podemos decir entonces que el organigrama del Consejo de Estado está constituido por una sala plena, ¿cierto? Una sala plena, ¿sí? En esa sala plena, digamos que está la mayoría de los magistrados, todos los magistrados, sala plena, y hay tres salas en las que se divide ese Consejo de Estado. La primera es la sala de lo contencioso administrativo, ¿cierto? Que es la más grande, la sala de lo contencioso, a su vez está dividida en 5 secciones. Entonces tenemos la sala plena, ¿cierto?, del Consejo de Estado. Y esa sala plena tiene una sala de lo contencioso administrativo, ¿sí? Y a su vez esa sala de lo contencioso administrativo tiene entonces 5 secciones. La sección primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y a esas sesiones se les entrega unas funciones especiales, o mejor, están organizadas de acuerdo con unos temas que ellos abordan para poder, en ese sentido, digamos, resolver. Ejemplo, no sé, demandas por reparación directa, pues irían a ciertas salas, temas que tienen que ver con prestaciones, bueno, más o menos, digamos que tienen repartidas esas funciones. Pero esta sala de lo contencioso administrativo, como tiene a su vez secciones, entonces también tiene una sala plena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa sala de lo contencioso administrativo, a su vez tiene una sala plena que la conforman pues los miembros de las diferentes secciones que van a discutir las decisiones que toman en esas secciones en la sala plena de lo contencioso administrativo. Y esa sala de lo contencioso administrativo a la vez hace parte de la sala plena del Consejo de Estado. Está la otra sala que es la sala de gobierno, ¿cierto? Igual como la tiene la Corte Suprema de Justicia, una sala de gobierno que la conforma un presidente y la conforma un vicepresidente, y que tiene una secretaría que ayuda al desempeño de esas funciones. Y finalmente la tercera sala, la sala de consulta y servicio civil, es una sala que, digamos que hacen sala plena ellos allí, son 4 magistrados, y ellos son los encargados, digamos, de resolver los temas de consulta, ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado emite también consultas, por eso se llama Consejo de Estado, es el que, digamos, resuelve las peticiones, las consultas que elevan los diferentes estamentos del Estado, o los órganos del Estado, las instituciones del Estado, para que den luces y orienten un poco sobre lo que se debe hacer en determinados asuntos o cómo se interpreta una norma o una situación de carácter administrativo. Esta jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es lo que ustedes van a ver a profundidad cuando empiecen a ver el derecho administrativo, es la que se encarga de resolver esos conflictos que se tienen entre los particulares y el Estado. Digamos que esta es la que tiene por función resolver esos conflictos en que se puedan dar entre un particular y el Estado, ¿cierto? O entre diferentes instituciones del orden público. Ya les había dicho entonces que también tiene 27 magistrados,
que se dividen en las salas pues, que yo les acabo de explicar. Entre las funciones pues, es conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de algunos decretos dictados por el gobierno, porque pues, los otros son competencia de la Corte Constitucional. ¿Qué más hace este Consejo de Estado? Actúa como cuerpo supremo consultivo del gobierno en esos asuntos de carácter administrativo. Prepara y presenta proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley. Recuerden que tienen la iniciativa legislativa. Conocen de las acciones de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia, digamos, establecidas en la ley. Entre otras, eso es lo que hace el Consejo de Estado. Bien. Como les decía, esto es un simple abrebocas para que ustedes ahonden y consulten cómo está organizado todas esta jurisdicción de esta rama del poder público llamada la rama judicial. Finalmente tenemos la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es entonces la que dirige la que dirige toda la jurisdicción constitucional. La Corte Constitucional, creada en 1991, es la que está encargada, ¿cierto?, de la guarda de la Constitución. Esta Corte Constitucional está entonces dividida de la siguiente manera. Tienen una sala plena que la conforman los 9 magistrados, una sala plena. Hay un presidente, una presidencia de la Corte Constitucional. Eh, eh, Ahora está el magistrado Rojas, la pasada había estado una magistrada, Estela, ahora digamos este magistrado, presiden toda la Corte Constitucional, como hay un presidente del Consejo de Estado, como hay un presidente de la Corte Suprema de Justicia. De esa presidencia podemos decir que pues, el presidente allí tiene una secretaria general, hay una coordinación, digamos, administrativa, hay una oficina de prensa, hay una oficina de relatoría, como igual que en la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Constitucional tiene una sala plena que la conforman los 9 magistrados y luego hablamos de ¿qué? De despachos de los magistrados. ¿Cuántos? 9 despachos de cada uno de los magistrados que a los que les llega por reparto, digamos, casos para resolver bien, digamos, de demandas de inconstitucionalidad, que es un poco las funciones. Adicionalmente, digamos, a todas esas funciones, a todos esos organismos, pues en la parte, digamos, de la Secretaría y de la coordinación administrativa, pues hay otros cargos, otros despachos, pues que ya son como para el manejo de la Corte, ¿cierto? Como la unidad de análisis y seguimiento a los procesos, a la sala de revisión de tutelas, que está integrada por 3 magistrados, etcétera, etcétera. Pero digamos que en esencia son eso, sala plena y salas de los despachos de los magistrados, que les llega por reparto los asuntos de competencia constitucional de esta Corte. Bien, eso digamos en esencia es la conformación de la Corte Constitucional que nosotros tenemos en Colombia. De la Corte podemos decir que es una institución de la rama judicial, del poder público, que se creó mediante la Constitución de 1991, que su función, su finalidad esencial es la de la guarda de la integridad y supremacía de la Corte Constitucional. Recuerden, es la guardiana, si ustedes quieren, de la integridad constitucional. Esta Corte está integrada por 9 magistrados, los nombra el Senado de la República. Estos magistrados son nombrados por periodos individuales de 8 años. Las ternas para que el Congreso las elija, las envía el presidente de la República. El presidente envía una terna y de esos 3, el Senado de la República con eso elige uno de ellos para que conforme la magistratura en la Corte Constitucional. Al igual también, digamos, para la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional se instaló el 17 de febrero de 1992, estaba de presidente el señor César Gaviria, y de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución, pues tiene algunas funciones especiales, digamos, esenciales. En esencia, digamos que define
las demandas de inconstitucionalidad, perdón, que se presenten contra las leyes, contra los decretos con fuerza de ley o contra los actos, perdón, legislativos. Digamos, esas son las principales funciones de la Corte Constitucional. Resolver las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, contra los decretos con fuerza de ley o contra los actos legislativos que buscan la reforma o la modificación al texto constitucional. Otra de las funciones es que decide sobre las excusas, ¿cierto?, que se presentan por parte de altos cargos para poderse ausentar de los cargos que tienen. Decide también sobre la constitucionalidad, ya lo he dicho, de los decretos legislativos que dicta el gobierno, por algo en este caso, sobre estos decretos que el gobierno ha decretado por el tema de la pandemia en estas emergencias sociales y económicas. En esencia, digamos que lo que hace es eso, definir o resolver la exequibilidad de toda la normatividad que llegue por demandas de inconstitucionalidad. También lo hace, digamos, bajo los controles previos de constitucionalidad de los tratados internacionales, de las leyes que los aprueban, de las ratificaciones, etcétera, etcétera. Y también dirime competencias entre distintas jurisdicciones de acuerdo con el acto legislativo 02 del 2017. Bien, eso, digamos, es en esencia lo que la Corte Constitucional realiza, ¿cierto? Realiza, bien. ¿Qué más le puedo plantear de esto? Pues digamos que en esencia es eso lo que digamos tenemos. De otra parte, nos queda entonces el Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura pues es como el órgano que se encarga, digamos, de organizar la parte administrativa y la parte disciplinaria de los abogados y de las personas que tienen, digamos, incidencia con el tema de la rama judicial. En este sentido, entonces, digamos que el Consejo de Estado es una institución que lo han querido acabar y pues no ha habido reformas para eliminarla, pero finalmente no se ha podido hacer. Digamos que a la fecha no se ha podido acabar el Consejo, todavía digamos que sigue andando y ha tenido muchas críticas porque se dice pues que digamos que no es muy amplio, digamos, el tema de sus funciones y demás. De la Justicia Especial para la Paz o de la Jurisdicción Especial para la Paz, digamos que a grosso modo les puedo decir que igual también tiene una presidencia y una vicepresidencia, que tiene, digamos, unos órganos de gobierno que dirige la presidenta de la JEP, tiene una sala plena, ¿cierto? Tiene una sala plena, que son las salas de justicia y las del Tribunal para la Paz. Y digamos que digamos, esa sala plena la conforman, digamos, esos dos organismos. Y a la par tienen una unidad de investigación y acusación, ¿cierto? Que es la UIA, que es la que se encarga de investigar y acusar para que pasen al tribunal, para que sean allí a la sala de justicia, para que se emitan las sentencias. Y hay una parte que es la Secretaría Ejecutiva, que tiene, digamos, una secretaría, unas subsecretarías, que son las que se encargan, digamos, de atención a las víctimas, de reparación a las víctimas, sus direcciones de asuntos disciplinarios, digamos, como es toda esa parte ejecutiva, administrativa, la parte de la unidad de investigación y acusación, que es la que estructura todo el tema de las comisiones de trabajo, de los comités técnicos jurídicos, de los equipos de investigación, de los equipos de los grupos de apoyo legal. Vamos que esa es la parte que ejecuta, lleva a cabo la investigación para poder luego acusar.
y ya, pues, les decía antes, tenemos la sala plena, ¿sí? Que la conforman el Tribunal de Paz y la Sala de Justicia. Y allí, pues, digamos que tiene muchas más otras, digamos, subdivisiones, comisiones de éticas, comisiones de género, comisiones territoriales, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, digamos, eso es lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Digamos que en esta Jurisdicción Especial para la Paz están, digamos, los componentes de justicia, del sistema integral de verdad, ¿cierto? De justicia, de reparación y no repetición, que surge de la creación de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC, ¿cierto? ¿Qué hace la JEP? La JEP tiene la función de administrar justicia, porque pues estamos hablando de la rama judicial, administra justicia. Pero ¿qué tipo de justicia administra? La justicia transicional, ¿cierto? Transicional. Ella conoce de los delitos que hubiesen cometido en el marco del conflicto armado, ¿cierto? Si esos delitos se cometieron antes del 1 de diciembre del 2016, ¿cierto? Y eso ellos tienen competencia para, ya después de los delitos que se cometieron de 1 de diciembre de 2016 para adelante, pues ya los conoce la jurisdicción ordinaria, en este caso, digamos, la Corte Suprema de Justicia o los juzgados o tribunales que componen esta jurisdicción ordinaria en el área penal. Bueno, ¿para qué se creó la JEP? La JEP, pues para satisfacer esos derechos de las víctimas a la justicia, a lo que busca que es que haya justicia y que se les pueda ofrecer que la verdad y que esa verdad contribuya a que se pueda reparar, ¿cierto?, a estas víctimas y que todo esto contribuya, perdón, o constituya un elemento fundamental para la paz estable y duradera, ¿cierto? Eso es, digamos que... en definitiva, lo que es esta JEP, ¿cierto? Muy criticada por los partidos de gobierno que la han querido acabar, que han querido hacer o a través de mecanismos de participación buscar cómo se elimina, pero en definitiva, digamos, eso es lo que tenemos como la jurisdicción del JEP. Listo, bien. En definitiva, digamos que estos son los elementos que conforman, los órganos que conforman la rama judicial del poder público en Colombia. Bueno, nos faltando las especiales, ¿cierto? Les decía que había una jurisdicción especial, pues está la jurisdicción especial indígena. Allí digamos que como nuestro sistema jurídico y nuestro texto constitucional reconoce esa diversidad étnica, recuerden que lo vimos en los principios del texto constitucional, pues aquí no podía estar por fuera el hecho de que esta jurisdicción especial indígena tenga la posibilidad de administrar justicia dentro de su territorio y desde unos parámetros obviamente establecidos en esta jurisdicción, ¿cierto? Por eso entonces aquí ellos se encuentran dentro de el organigrama de la rama judicial, en tanto que son o hacen parte de la jurisdicción especial indígena porque ejecutan, administran justicia, por lo tanto, ellos lo hacen ¿en dónde? En sus jurisdicciones especiales, en sus territorios, allí imponen unas sanciones, allí imponen unas penas, muchas son privativas de la libertad en los establecimientos carcelarios que ellos administran o en acuerdo o en asocio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPE, quien es la institución encargada de la ejecución de la pena en Colombia. Entonces ellos digamos que hacen parte de la rama judicial. Bien, también está allí la jurisdicción de paz, o la jurisdicción de paz, que son todos los jueces de paz y demás que también emiten justicia o administran justicia, pero llegamos en equidad y demás. Esto, a grosso modo,
esto de una manera muy general, esto simplemente un panorama extremadamente general de cómo está organizada la rama judicial en Colombia. La idea es que ustedes entonces profundicen, revisen digamos, cómo está estos tres poderes públicos, ahonden en ellos, miren cuáles son las funciones pormenorizadas de cada una de estas corporaciones, cómo se eligen sus magistrados y todo ese tema para que ustedes lo tengan mucho más amplio y mucho más claro para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bien, esta era la parte segunda que nos faltaba de la rama judicial. Entonces, aquí terminamos nuestra sesión. Cualquier duda o inquietud, entonces la estaremos resolviendo a través de los chats, de los foros que hemos creado en la plataforma donde estamos haciendo por este tema de de la pandemia, estamos haciendo nuestros espacios académicos por este medio. Entonces, que tengan muy buen día y seguimos en contacto.